Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Hay ocasiones que nos enfrentamos a la palabra de Dios y parece que no nos sorprende lo que estamos leyendo porque ya es conocido, especialmente para los que ya tenemos un rato en el cristianismo. Pero Dios tiene una manera bien especial con enseñanzas o pasajes que nosotros ya conocemos. Que con pasajes que nosotros ya conocemos, Dios tiene una manera bien especial de hablarnos. Y hemos estado estudiando estas semanas este libro bastante bueno, que rescata unas cuantas de las que nuestro Señor Jesús habló. Ya hemos aprendido que las parábolas fue una manera de Jesús de transmitir enseñanzas y que las adoptó debido a la dureza del corazón de las personas que parecían estar interesados, pero que al final no era ese su propósito. Entonces estas enseñanzas se las escondió de alguna manera y comenzó a hablarlas a sus discípulos. La semana pasada, yo espero que usted recuerde la clase de la pastora, una que hablaba, ¿sobre qué hablaba la clase pasada? Los fariseos y el publicano, sobre la justificación. ¿Ya? Entonces, yo espero que de esta misma manera, la semana siguiente, usted recuerde la clase de... Porque entonces vamos a creer que solo las clases de la pastora se memorizan. Amén. Vamos a orar, vamos a encomendar a Dios este momento. Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tenemos, Dios, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un momento especial para adorarte, para reconocer quién eres tú sobre nuestras vidas. Y Dios también para preparar nuestro corazón para que tú nos hables. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos tu palabra, necesitamos ese refrescar en nuestra vida espiritual. Necesitamos que las fuerzas sean renovadas, Dios. Necesitamos que nuestra convicción sea renovada, que nuestras, Dios, antenas sean, Dios, estén listas para captar la señal tuya, Padre. Por este momento te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a través de tu palabra y que cada corazón pueda ser impactado, Dios, con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Hace cuánto sabe usted que Cristo viene? Ya hace rato, ¿verdad? Hace rato. Yo lo sé hace unos cuantos años. Pero la siguiente pregunta será, ¿estamos preparados para cuando Cristo venga? ¿Esperamos en realidad la venida de Cristo? ¿La esperamos? ¿La deseamos como una novia espera que llegue el momento de irse con su esposo? Si usted es casada, hablándole a las hermanas ahorita, ¿cómo estaba usted cuando estaba en los preparativos de su boda? ¿Había tristeza en su corazón? No, salvo que la hayan casado a la fuerza. Pero usualmente el corazón está lleno de alegría, ¿verdad? De mucha expectativa, de incluso ansiedad para que llegue ese momento. Cuando Jesús abordó las parábolas que vamos a narrar el día de ahora, que son 3, por cierto, estaba respondiendo a unas preguntas que los discípulos le hicieron respecto a eventos del futuro. Entonces Jesús, como usted sabe,
momento que estuvo sobre la tierra, aprovechó para transmitir enseñanzas profundas a sus discípulos y para no dejarlos en el aire respecto a enseñanzas que son bastante fundamentales. Y es ahí donde aparece el discurso del Monte de los Olivos que rescata. Este discurso aparece en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Y el contexto de esto se da justo una semana antes o en esa semana en la que Cristo iba a ser apresado. En ese contexto se da el discurso y cuando los discípulos se acercan a Jesús, ellos se acercan con unas preguntas respecto a todo lo que estaba pasando en el momento que estaban viviendo. Ellos le dicen a Jesús, ¿qué señal y del fin del siglo? Entonces, estas parábolas que vamos a tratar de meditar el día de ahora están en ese contexto. Jesús está tratando de responder a estas preguntas que los discípulos tenían. ¿Ya? ¿Cuándo habrán de tu venida y del fin del siglo? Ahora, Jesús no responde dando fechas. Eso hubiera sido lo más fácil. Dar fechas y pues una respuesta directa. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo que respondió fue con una enseñanza y en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Solo quién sabe ese día? Dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, no les puedo revelar cuándo va a ser ese día, si esa es la preocupación de ustedes. Pero ¿qué les dice Jesús en el versículo 42? Les dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, no sabemos qué día va a venir, pero Jesús sí puede decir que velemos, que estemos atentos, porque no sabemos a qué hora va a venir vuestro Señor. Enfatiza la imposibilidad que hay de conocer el día y la hora de su regreso. Y cada cierto tiempo se levanta una persona o unas cuantas diciendo saber y que se les ha revelado cuándo Cristo va a venir. Y raramente hay gente que les cree. A pesar de que esta advertencia ya se tiene en las escrituras, hay gente que sigue creyendo en cosas de esta categoría. Y se ha levantado cantidad de gente con ese tipo de enseñanzas, diciendo va a ser de acuerdo a esto y lo otro, yo recibí revelación, va a ser en tal fecha. Y probablemente usted ha escuchado y probablemente incluso se ha alarmado por ese tipo de noticias. Pero Jesús enfatiza, y esa es una verdad que usted y yo debemos estar claros, mis hermanos. No tenemos nosotros cálculos matemáticos la manera de descifrar cuándo Cristo va a venir. Lo que Jesús dijo es: velen y estén atentos. Vean las señales que pueden pasar en ese momento, y en medio de ese panorama que se va a generar, personas que se levantan diciendo que probablemente el Cristo va a venir en tal fecha, o personas que dicen no, si es que ya vino, es que tanto que han anunciado que va a venir Cristo, y al final quizás eso es mentira. ¿No se le ha cruzado a usted alguna vez por la cabeza una idea de decir, no, será que realmente es que Cristo va a venir? Porque ¿qué hace que se viene anunciando eso? Yo recuerdo cuando recién estaba convertido, el grupo de jóvenes al que pertenecíamos, un jovencito que en ese momento escuchábamos estas prédicas, porque en ese tiempo era mucho de Cristo viene, era mucho Guille Ávila, y Guille Ávila era Cristo viene, y era que no se lo sacaba de ahí. Entonces, era tanto eso que quieras o no, llegaba el momento en el que uno
entonces yo quizás no voy a llegar ni a casarme. De repente no voy a llegar ni siquiera a viejo. Y entonces, ¿para qué sigo estudiando? Y un muchacho dejó de estudiar. A la high school, terminó. Digo, total, Cristo ya viene. Es la hora que Cristo no ha venido. A estas alturas él ya tiene sus cuantos años y no se preparó. Eso puede ser razón para muchos de decir, dejo de hacer esto. Y una excusa para consentir ciertas conductas. Y está la otra cuestión en decir, Cristo no viene todavía. Entonces, ya dice que Cristo viene. Pero ¿desde cuándo lo vienen anunciando? Y como usted conoce algunas cosas de las Escrituras, usted dice, no, yo creo que todavía no es porque falta esto, esto y esto. Eso, lejos de darle a usted ese corazón ansioso, como está una novia esperando por su novio, o viceversa, lo que le hace es confiarse y estar más amarrado con el mundo. Porque se nos presenta como la novia de Cristo, pero hay ocasiones en que nosotros no parecemos tan emocionados por esa boda. Parecemos que nos gusta saber que Cristo es nuestro futuro esposo. Eso parece y lo disfrutamos. Y nos da confianza, porque a usted y a mí nos da confianza el sentir que Cristo tiene algo conmigo. Que Él no me ve a mí con ojos de cualquiera, sino que yo soy alguien escogido por Él. Esa parte es bonita. Pero como que las cosas de este mundo a veces son tan acogedoras, tan envolventes, que nadie parece emocionarse ni decir, bueno, ok, al momento que me case, el esposo ya no me va a dejar aquí, ya no me va a dejar hacer lo que yo hago, ya no voy a vivir acá igual, me va a llevar al cielo. Y entonces es como que la emoción se pierde. Y debería ser lo inverso. Eso nosotros, como dice la Biblia, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Eso debería generar en nosotros una expectativa. Jesús, ven ya. Yo ya no aguanto este mundo, ya no aguanto los problemas, ya no aguanto las enfermedades. Pero irónicamente, con enfermedades y achaques, no queremos todavía que Cristo venga. Si nosotros somos honestos en nuestra vida espiritual, parece que eso no nos emociona tanto. Pero el mundo puede tener muchas cosas que lo turban, lo que está pasando, la guerra y la economía bastante inestable, y que usted comienza a escuchar una noticia y resulta de que una lo lleva a la otra y la otra a la otra. Y entonces al final usted se llena de tanta noticia que usted dice, Dios mío, esto está arriba, esto ya no da para más. Pero Jesús dijo, mirad que no os turbéis. Mantengan la calma. Sigan viéndome a mí. No se desesperen. Entonces, en este contexto, Jesús una serie de parábolas en este capítulo 24 y 25. No las vamos a estudiar todas ahora, pero vamos a rescatar 3 de esas parábolas. Vamos a rescatar la primera parábola, que es la de los 2 siervos. Vamos a rescatar otra, que es la de las 10 vírgenes, y una tercera, los talentos. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a detener demasiado en todos los detalles que esto puede llevar, pero también debo hacer una aclaración por si hay alguno que acá ya lo está pensando. Capítulo 24 y 25 de
es uno de los capítulos más controversiales o de los que más controversia tienen cuando se habla en materia teológica y escatológica, ¿ya? Porque muchos creen de que es Jesús hablando a los judíos y que de una manera no es que nada tenga que ver con nosotros, pero que no está hablando directamente a la iglesia. Pero la palabra de Dios ha sido escrita para nuestra edificación, ¿ya? Y vamos a rescatar unas muy buenas partes de lo que Jesús tiene para enseñarnos el día de ahora. Vamos a la parábola de los dos siervos. Y me van a comenzar a ayudar ahí hablando. Esta parábola comienza en Mateo 24, 45. Y ahí presenta en este primer personaje el siervo fiel. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ok, acá Jesús está ilustrando. Recuerde que las parábolas son historias o situaciones de la vida. Esa es la manera en que Jesús narra. Hace uso de esa herramienta para ilustrar verdades espirituales. Entonces, el dejar encargado a una persona de la casa para que esta persona se ocupase mientras el amo estaba afuera, era una situación que la gente del momento la podía entender muy bien. Y por eso Jesús rescata esta enseñanza y le dice que un siervo fiel y prudente, al cual dice su señor, su amo, la persona en la que él confiaba, lo puso sobre su casa, lo puso como mayordomo, como la persona encargada. ¿Para qué? No solamente le da un cargo de privilegio, sino que le asigna una responsabilidad. Porque tiene el privilegio de estar encargado, según esta parábola, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es que le dé alimento a tiempo a las personas que le está delegando. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de ahí, de ese versículo en un principio? La actitud de esta persona o de este siervo fiel que Jesús está definiendo, que esta persona es puesto ahí para cumplir una función. Es decir, que la ausencia del Señor o del mayordomo o del dueño de la casa, eso no es este siervo fiel, el hecho que él se confíe y disminuya la carga. Por el contrario, él dice, ahora soy yo el responsable de esto. No me puedo descuidar, tengo que asumir la tarea para la cual me pusieron en esa responsabilidad. Y por lo tanto, despierta la conciencia de que debe rendir cuentas respecto a eso. Me asignan una responsabilidad, qué bueno, qué gozo tener este privilegio que me ha sido otorgado. Pero ante esa responsabilidad, él no se siente relajado. Entonces, ahora que yo soy el que está al frente de todo esto, vamos a comenzar a cambiar cosas. Vamos a partir de ahora ya no me van a tratar igual. Me van a tratar como al amo. O sea, él no agarra, ese siervo fiel, él no se ocupa de recibir él, sino que él asume esa responsabilidad y sencillamente él siente esa carga y la responsabilidad de cumplir con la tarea que le ha sido asignada. Toda responsabilidad bien cumplida tiene su recompensa. Y Jesús dice en el versículo 46 y 47, veamos lo que dice. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, si usted es fiel, si usted se ocupa de que el problema de su amo sea suyo, de cumplir con lo que le encomendaron, de sentir esa responsabilidad, Jesús dice, bienaventurado ese siervo.
cuando su amo venga y lo encuentre haciendo de esa manera. De cierto les digo, dice él, que lo va a poner sobre todos sus bienes. Va a tener su recompensa. ¿Por qué? Porque la fidelidad presente determina nuestra recompensa futura. Buscando recompensas en el presente y no quieren hacer nada. No, son infieles en lo que se les encomienda ahorita. Hacen las cosas y las hacen a como salgan, o las hacen a la mitad. Pero la manera en que nosotros trabajamos, la responsabilidad con que nosotros, la tarea que se nos asigne en el mundo o en el cristianismo, en la obra de Dios, es igual. La Biblia dice que lo hagamos como para el Señor, todo lo que nosotros hacemos. Es decir, usted y yo deberíamos ser los mejores trabajadores. Usted y yo deberíamos ser los mejores profesionales. Usted y yo deberíamos ser los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos. Usted y yo deberíamos ser totalmente distintos al esquema o al modelo que el mundo tiene. Y cuando nosotros lo seamos, dice, entonces vamos a recibir recompensa y vamos a ser puestos en más. Pero antagónico a este siervo fiel, que desde el momento que recibió esa responsabilidad comenzó a hacer la suya, está el otro, el siervo malo. Mire lo que dice el versículo 9. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Este es el otro tipo de siervo. El que él dice en su corazón, bendito Dios que este se fue. Y como en aquel tiempo no había manera que usted comprara un pasaje de que usted supiera hasta con exactitud la hora que usted iba a volver. No había eso. Usted salía y con suerte regresaba y alguien sabía el momento que usted regresaba. Era similar al tiempo, yo me acuerdo en los tiempos de mi juventud, uno salía de su casa y hasta que llegaba en la noche. ¿Ya? Encontraba un teléfono uno de vez en cuando para comunicarse y pues por fe uno creía que iba a llegar. Y el que estaba en la casa por fe esperaba que iba a llegar de regreso. Algunos jóvenes acá no entenderán de qué se trata eso y dirán, ¿cómo lo haces en ese tiempo? Pero imagínense si en nuestro tiempo, que ya había modernidad, vivimos eso. ¿Cómo era en este tiempo? Entonces esto le daba pensamiento a este siervo malo a decir, este amo se... Entonces ahorita aprovechemos. Y acá el autor rescata de que esto comienza en el corazón de la persona. Y por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a cuidar el corazón más que todas las cosas, por donde salen esas cosas que de repente nos hacen mal, que nos llevan a un mal camino. Y eso es lo que le hace pensar a él, mi Señor va a tardar. Por lo tanto, ¿qué estarse preocupando ahorita? Ordenar esto, de darle de comer a los que él ordenó, ahí que estén. Mientras tanto, mejor me ocupo de mis propias cosas, de mis problemas, que por estarlo atendiendo a él no he tenido tiempo yo para atender los míos. Y por lo tanto el sentido de rendición está en él y comienza a vivir un momento desenfrenado en su vida. Comienza a no tener límites, comienza a hacer las cosas a su manera, creyendo que el amo o que su señor va a tardar. Esta palabra la estamos estudiando no para que usted diga, qué siervo más. Este hombre sí que era necio de verdad. No, es para que nosotros nos vayamos comparando con estos personajes. Porque a veces actuamos
esa manera. Cuando el jefe no está o cuando nadie nos está viendo, ¿cómo se comporta usted? ¿Es usted el mismo? ¿Es usted el mismo trabajador cuando su jefe está enfrente a cuando él no está? O sencillamente cuando su jefe está, a usted le faltan dedos para estar ahí con la computadora. Pero cuando su jefe se va, a usted le faltan, pero para estar en el celular. Haciendo sus propias cosas, hablando por teléfono. Pero eso también lo podemos enfocar a la vida, a la vida espiritual. El hecho de pensar lo que le decía en un principio. Cristo va a ver, viene todavía, se va a tardar. Y en ese contexto, hace 2000 años, Jesús narró esta parábola. Y el llamado de él para todas esas personas era: estén atentos y velen. Confíen. No crean este agarró camino y va a tardar demasiado. Eso nos puede llevar a confiarnos. Y vea usted lo que pasó con este siervo malo, el versículo 50 y 51. El Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice: vendrá el Señor de este siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Eso que parecía tarde, eso que parecía que no iba a pasar, eso que parecía lejano, que parecía que no hay que preocuparse ahorita de eso. Hay que vivir la vida. Hay que ocuparnos de las cosas que tenemos pendientes. Tengo que ocuparme de los problemas que aquí tengo ahorita. Dice: al día que no espera y a la hora que no sabe, el amo, y no solo llegará, sino que dice: lo castigará duramente. Y estos son elementos que Jesús incorpora en estas parábolas. Llegará y hay castigo, y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí incluye esta frase que ya Jesús la ha mencionado anteriormente: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo nuestro comportamiento, mis hermanos, tiene consecuencias. Las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. ¿Cuál es la invitación? Al contrario, que la Biblia en Tito nos da a nosotros. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Veamos lo que dice Tito 2:12 al 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice Hebreos ahí? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mire lo que dice la Biblia. ¿Hace cuánto esta? Y dice: aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Pero han pasado 2000 años ya. Ha pasado tanto tiempo, se nos ha predicado tanto esto, pero esta palabra sigue estando vigente y latente para nosotros. Y ahora nosotros debemos vivir de manera piadosa. Debemos renunciar a los deseos mundanos. El hecho que parece que Jesús va a demorar, o que va a tardar, o que ya pasaron 2000 años y no ha venido, no se convierte en una que nosotros vivamos como mundanos, para que vivamos como el mundo, para que nosotros nos enredemos en las cosas del mundo, para que nosotros actuemos como ellos actúen, para que mintamos como ellos mienten, para que hagamos lo que el mundo hace. Es por el contrario, para que nosotros estemos alertas
la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser, según Tito o según Pablo, en este caso dando esta enseñanza, debe ser la conducta nuestra en medio de esta espera. Aguardar la esperanza aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta primera parábola, lo que nosotros encontramos es a un siervo malo que ve la venida de su Señor como algo tardío y por eso se confía. Veamos la parábola de las 10 vírgenes que nos tiene que enseñar. Veamos los versículos 1 al 4 de Mateo 25. Entonces será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok, acá se nos presenta una fiesta de bodas. Las bodas judías, en el contexto de esta parábola, para que nosotros entendamos acá un poquito, porque está un poco de las costumbres nuestras, ¿no? En nuestros tiempos, ¿a quién es que se espera? A la novia, ¿verdad? La novia puede darse el lujo de tener ahí a todos los invitados sentados y el novio ahí parado y ella no llegar. Pero el novio en nuestra costumbre. Pero en este contexto, la manera en que esto se daba era el tema, esto de las bodas o de ya comenzaban desde mucho antes, desde el momento en que los padres básicamente arreglaban el matrimonio de los hijos. Desde ese momento se pagaba lo que se le podría llamar una dote. El padre del novio pagaba de la novia y entonces ahí quedaba como sellado ese momento. Después de eso, llegaba el momento del desposorio. El desposorio era una especie de contrato legal que se hacía, que podríamos llamarlo como el matrimonio, si se puede referenciar a algo. Y entonces en el desposorio básicamente ya había una unión legal. Y la manera de deshacer esa unión era a través del divorcio. Es decir, que no era que, ok, ya me aburrí, la que yo esperaba, me voy. No era eso. Ya había algo. Pero durante ese tiempo, que duraba normalmente un año, el novio se iba de regreso a la casa de su padre a preparar lugar para la esposa. Ese era como y ese proceso duraba aproximadamente un año. Entonces, cuando ya estaba preparada la fiesta, había un cortejo de damas o de vírgenes que incluso yo me acuerdo que, para ustedes les voy a parecer demasiado viejo ahora, creo yo. Recuerdo que cuando yo estaba joven, las bodas, las damas que asistían a las bodas o que acompañaban a la novia eran muchachas jóvenes, eran solteras. No eran personas ya mayores y menos con hijos ni cosa que se le parezca. Eso es también moderno. Qué viejo me estoy diciendo. Entonces, en este tiempo era así, eran doncellas, eran vírgenes las que acompañaban y que eran parte del cortejo. ¿Y cuál era la labor de estas vírgenes? Era acompañar al novio. Estaba por allá esperando para que iniciara la fiesta. Lo interesante de esto era que el novio se sabía que podía llegar, pero no se sabía en qué momento iba a llegar. Y no solamente eso es con esta parábola, esa era la costumbre. Eso era como lo que
Entonces, parte de la función de estas vírgenes o de estas doncellas era el generar esa expectativa y el estar listas. Ahora, ¿por qué esto también se narra de noche? Porque también parecía ser una costumbre que las bodas comenzaban, tal vez no tan tarde como en esta ocasión se narra, pero era costumbre que comenzaran tarde. Y esa era la explicación de por qué se necesitaban las lámparas. Porque se sabía de que el novio podía llegar y como no había luz eléctrica, acuérdense que está cuántos años atrás, no había luz eléctrica, entonces no había manera de alumbrarse cuando el novio llegara. Y cuando se oyera aquello de que el novio había llegado, entonces ahí era cuando la labor de estas vírgenes se ponía en función. Esa era la labor. Ellas no eran la esposa, ellas no se iban a casar, ellas solo andaban ahí para hacer ese papel que le estoy contando. Pero resulta que de estas 10 que narra la parábola, dice que tomando sus lámparas salieron a ir al esposo. Y miren los elementos interesantes acá. Andaban las 10. O sea, no es que unas sí y otras no. Las 10 estaban ahí. Las 10 estaban ahí esperando al esposo. Salieron a recibirlo. Pero Mateo resalta 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era el elemento que definía la insensatez de estas 5? La preparación que ellas habían hecho. Mire, ellas estaban allí en el lugar, llegaron vestidas como les dijeron, estaban en tenían lámpara en su mano, estaban encendidas sus lámparas. El problema de ellas es que no tomaron consigo aceite. ¿Y qué impresión le da a usted eso? El hecho de que ellas no hayan tomado aceite consigo. Es que ellas esperaban que el esposo o el novio llegara rápido. Ellas pensaron, sí vamos a necesitar lámparas, pero muchachas, ¿para qué traen cargando esas botellas adicionales ustedes? Eso es innecesario. Él pronto va a venir. Deberá estar pronto va a venir por casarse con la novia. Y eso les hizo a ellas confiarse, desprevenirse y no tomar aceite consigo. Entonces, pasa el versículo 5 al 7, veamos lo que dice. ¿Quién tiene por ahí el micrófono? Sí. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas y arreglaron sus lámparas. Dice que el esposo se tardó. Aquí está otra vez el elemento. ¿Se acuerdan la primera parábola? El Señor tardó en regresar. Acuérdense lo que Cristo está tratando de responder. ¿Cuándo será tu venida? Es la pregunta que él está tratando de responder. Y ya les contó una primera parábola de 2 hombres, uno que era fiel y otro insensato, u otro que era malo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema de este malo? Que creyó que el amo se tardaba. Entonces, ahora está la parábola de las 10 vírgenes. Y les dice que el esposo se tardó. Y tardó tanto que se quedaron dormidas. Y se quedaron dormidas todas. Se les olvidó el peinado que se habían hecho, el maquillaje que se habían hecho. Dios, entonces mejor nos acostamos a dormir. Y se durmieron todas. El problema no fue dormirse. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y el clamor, esto era también algo de costumbre. Que se porque la llegada del esposo significaba el inicio de la fiesta. Que les digo que es lo contrario a lo nuestro ahora, que el esposo puede estar ahí esperando y no pasa nada. Pero cuando la esposa llega, ya todo el mundo se forma y todo el mundo se queda quieto y todo el mundo expectante y aplaudir.
del esposo. Cuando se comenzó a dar clamor, a gritar, ahí viene el esposo. Entonces todas, dice que se levantaron a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y comenzaron ¿a qué? A arreglar sus lámparas. De ellas, recibir al esposo y alumbrar el camino. Ese era conducirlo hacia el lugar. Para ese papel habían sido llamadas. Ese era todo el protagónico que ellas tenían. Entonces unas dijeron, bueno, si este va a ser el único papel nuestro, preparar bien. Y si nos falta aceite, si este hombre no llega temprano, nosotros nos preparamos con aceite suficiente para que las otras dijeron, no, llevamos poquito. Y acá hay algo que nosotros podemos aprender de esto. Cuando estaban descansando, cuando estaban dormidas, llegó para lo que ellas se habían preparado, pero que realmente no estaban preparadas. No sé si usted me logra captar esa idea. Es algo que usted espera, que usted cree que está preparado, pero al mismo tiempo no lo está. Y esa es una advertencia para nosotros. Porque usted y yo podemos decir, esperamos a Cristo. Pero ¿cómo lo estoy esperando? ¿Cómo lo estoy esperando? ¿En qué condición? Entonces, en ese momento, veamos lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, y las insensatas dijeran a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cualquiera podría decir, estas no trabajan en equipo. Estas no trabajan en equipo. Miren qué falta de solidaridad las de estas mujeres. Parece que no vienen a lo mismo, a disfrutar de la boda. Pudo haber sido una opción el que las otras les aceite. Pero esto tiene una cantidad de verdades detrás. Hay cantidad de verdades acá. Nuestras lámparas se apagan, dice. Ya era la medianoche, ellas no estaban preparadas suficiente y aún el momento para el cual habían sido invitadas o llamadas no estaban listas. Por un descuido, por una falta de prestar atención a detalles, pero las prudentes dijeron no. Mejor vayan y hacer que entre que les damos a ustedes, entonces también a nosotros nos falte. Vayan y compren ustedes mismas. Y acá hay una enseñanza, mis hermanos, la preparación no se puede transferir. No se puede transferir. Usted se prepara con Dios. Eso es suyo. Usted no le puede, no, por más que usted ore, por más que usted sea un buen cristiano, eso no se lo puede transferir a sus hijos. Eso no se lo puede transferir al que está al lado. Eso no se lo puede dar a nadie más. Esa es una responsabilidad independiente de cada uno. Por lo tanto, la pregunta válida, ¿cómo estoy preparado yo para recibir al Señor si viene y resulta que ahora es el día? Porque puede ser, porque el día y la hora nadie lo sabe. Puede ser que ahora se llegue ese día en aprietos similares a los que esta parábola está narrando. ¿Será que podría yo en ese momento estar apurado y pensando, ¿por qué no me preparé? Cada uno es responsable de su propio delante del Señor. Cada uno, mis hermanos, somos responsables de la condición nuestra, de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios. Nadie más es responsable. Usted puede cantar, usted puede
usted puede servir, usted puede venir a la iglesia, usted puede leer la Biblia, usted puede hacer cantidad de prácticas religiosas, pero eso no lo define a usted. Y si usted se fija, cuando Jesús dijo en qué nos iban a conocer que éramos sus discípulos, seguidores, no comienza a narrar elementos externos, sino cosas que van mucho más adentro. Es el amor, es lo que hay en nuestro corazón. Pero veamos lo que dice el versículo 10 y 12, porque son... ¿Quién tiene el micrófono? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pues vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. El momento de vergüenza. Después de tanto esfuerzo, haberse preparado medianamente, de haber estado listas, de haber sido parte del cortejo, de haber estado allí y de haber andado con una lámpara, el simple hecho de no tener aceite suficiente y haber tenido de emergencia que salir, las descalificó, porque el momento justo que el esposo entró, la puerta se cerró. Y acá es otra advertencia que tenemos para nosotros. Acuérdese la pregunta que Jesús está tratando de responder. Y cómo él enfatizar de la importancia de estar alertas, de que no nos durmamos, que no nos confiemos. Y entonces en ese contexto narra esta parábola y al final les dice a estas 5: no las conozco. Entonces el versículo 13 dice: pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El hecho de no saber esto nos llama a vivir vigilantes en todo tiempo. Debemos ser pacientes, diligentes y fieles sin cuanto parezca que tarda. Entonces, en la primera parábola vemos a un hombre que se confía porque el Señor parece que se va a tardar. En esta parábola vemos nosotros a 5 mujeres o 5 vírgenes insensatas porque llevan poco aceite, porque creen que va a venir muy pronto. Entonces tenemos a uno que no se prepara porque cree que se va a demorar mucho, y tenemos a otro grupo que también ha sido descalificada porque creen que va a llegar muy pronto. Mire cómo va. Jesús está narrando. Jesús era bien profundo en todas estas enseñanzas que daba. Ahora vamos con la parábola de los talentos, que es lo que Jesús trata de enseñar en esa parábola. Veamos ahora el versículo 14 y 15 de Mateo 25. Porque el rey de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, acá está otro ejemplo que Jesús está usando, también relativamente común y de fácil entendimiento para los discípulos y los que escuchaban en la época, y les dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le da todos sus bienes para que se los cuide. ¿Cuál fue el criterio de distribución? En base a las capacidades de cada uno. ¿Ya? En base a eso le dio estos bienes. ¿Qué les entregó? La parábola lo llama talentos. Los talentos eran medida básicamente. Y un talento podría aproximadamente equivaler a 6,000 denarios. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de una de las parábolas, también en esta clase, hablábamos de aquellos
labradores que habían sido contratados por un denario. Entonces, un denario era una buena paga de una persona por el trabajo de un día. Entonces, si un talento era equivalente a 6,000 denarios, quiere decir que esto equivalía a una cantidad de años de trabajo. Es decir, que al que 5 talentos se le dio una fortuna para que la administrara. Era el Señor dándole la fortuna para que se la administraran. A unos 5, a otro 2 y a otro 1. Conforme a su capacidad, fue lejos. Vea lo que dice el versículo 16 y 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acá vemos nosotros en acción a estos personajes. Al que le entregan 5, dice que rápido fue y negoció. Y la manera de negociar, no se sabe qué fue lo que hizo, no se sabe en qué lo invirtió, si puso un negocio y eso le rindió más, si lo invirtió, lo prestó y cobró intereses, no se sabe. El caso es que como retorno dobló la inversión que tenía y logró que los 5 talentos ahora ya no eran 10 los que tenía. Lo mismo hizo el otro, al que le habían dado 2, ahora ya tenía 4. Pero el que había recibido 1, ese fue un poco más precavido. Probablemente escuchó los reportes de la bolsa y dijo: el Dow Jones viene para abajo. Esto no está seguro invertir ahorita. Los índices de retorno están muy bajos. No vaya a ser que si lo presto pueden no pagarme. Entonces dice que ¿qué hizo? Cavó en la tierra y lo escondió. ¿Se acuerdan de esa figura que explicamos esto de cavar en la tierra? Era una costumbre, era la manera de asegurar tesoros que tenían. Y sencillamente cavó y lo escondió. Y acá hay una enseñanza importante, mis hermanos. La fidelidad se evidencia en acción diligente con los recibidos. Usted puede decir: hermano, yo soy fiel a Dios. Pero esa fidelidad se muestra en lo diligente que usted es con lo que Dios le ha entregado en sus manos. ¿Cuánto usted asume como suya esa tarea que ha puesto en sus manos? Entonces, esta parábola que Jesús está tratando de dar a entender con ella, no sabemos cuándo va a venir. El día y la hora no lo podemos predecir. No tenemos que nosotros considerar que se va a tardar mucho y confiarnos de esa manera. Tampoco podemos pensar que viene mañana y por eso nos descuidamos en todo lo demás. ¿Qué entonces debemos hacer? Debemos preparar y trabajar mientras. Eso es lo que esta parábola está tratando de darnos a entender. El amo se fue, le dejó algo a cada uno, diferente cantidad, y entonces acá ahora es: ¿qué hago yo con eso? ¿Me voy a trabajar y multiplicar eso, o me puedo hacer lo que este otro hizo? Lo agarro y lo escondo, por miedo a que suceda algo. La pasividad no es neutral, sencillamente es una forma de infidelidad. Puede pensar: no, hermano, mire, yo no me involucro en la obra, yo no me involucro a hacer cosas porque yo no soy bueno en eso. Yo no creo tener el don para esas cosas. Por eso es que yo mejor no hago nada. Tenga cuidado, que esa pasividad
puede ser sencillamente es una manera de ser infiel y no ser diligente con lo que Dios le ha dado. Estar creyendo que yo no soy capaz de hacer algo cuando Dios me ha llamado y me ha hecho una nueva criatura. Y estoy seguro que Dios nos ha dado algo para que podamos trabajarlo. El no hacerlo y mantenernos neutrales en ese punto, en donde yo digo, no, yo creo que para eso no sirvo, para lo otro tampoco. Entonces creo que lo mejor para mí es solo venir a la iglesia. Y ya con eso cumplo mi cuota. ¿Podría usted estar haciendo lo mismo que hizo este con su talento? Porque mire qué interesante. No es que va y lo desparrama y lo pierde. Es que su aparente grado de responsabilidad lo lleva a mejor no correr riesgo y guardarlo. Y muchas personas en las iglesias asumen esa misma actitud. Mejor no hago nada. Mejor me estoy acá. Mejor me quedo aquí y no tengo conflictos con nadie. Pero veamos lo que dice el versículo 19 al 21. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Veamos el siguiente versículo, los 24 y 25, para ir avanzando. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento. En la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Los primeros versículos que leímos decía: buen siervo y fiel. El Señor no los premió porque habían multiplicado el talento. Los premió por su fidelidad. Eso fue lo que fue elogiado por él, por su fidelidad, por haber asumido como suya la causa, por haber no sencillamente ok, ahí me dejaron eso, sencillamente me ocupo de cuidarlo para que no se pierda, pero no hago nada con eso. Usted sabe que todos hemos sido llamados, de acuerdo a la gran comisión, a ir y hacer más discípulos. Esa podría ser una aplicación de esta parábola. El que sencillamente nosotros digamos en un momento: no, a mí no se me da eso de evangelizar. A mí eso como que no me gusta. A mí hábleme de cantar, de ir a la iglesia, de estar en ti, carros, eso es lo mío. Pero el ir y hacer discípulos es una comisión para todos. Pero volviendo a esto, ellos fueron elogiados por ser fieles a lo que les había sido entregado. Obviamente dice: tuve miedo y escondí el talento. Y este argumento lo que refleja es, en lugar de fidelidad, es una excusa para justificar su negligencia. Más que temor reverente, evidencia una falta de respeto y una mala actitud hacia su. Lejos de quedar en buena postura él con esa excusa, resulta que él se ve mal, porque lo que justifica es sencillamente que él no quiso hacer nada con lo que le dieron. Sencillamente no se quiso incomodar. Y otra vez, al igual que las parábolas que hemos estudiado, aquí también hay consecuencia. Miren la consecuencia en el versículo 26 al 30. Ya vamos a ir finalizando. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde
no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo a quienes 10 talentos, porque el que tiene ha dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas, que afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vea usted, esto Jesús lo viene como repitiendo en estas parábolas, en todas las parábolas que viene narrando, el final viene a ser así de drástico. No es solamente el hecho de que, ok, te perdiste de entrar a la boda. Me perdí la boda. No les he hecho. No es solo el hecho de que mi Señor se tardó y sencillamente me dejaron ahí. No, es que también fui echado y fue echado, dice, a las tinieblas. Y agrega esta parte, ahí será el lloro y el crujir. ¿Qué es lo que estas parábolas enlazan? Y ya esto es para ir concluyendo. ¿Cuáles son el contraste que nos muestran estas tres parábolas? Primero, una muestra la necedad de pensar que no volverá pronto. Y usted ya sabe que esa es la parábola de los dos siervos, ¿ya? La otra muestra la necedad de asumir que vendrá de inmediato, que es como el contrario al primero, y que también le fue mal. Las vírgenes que y no se prepararon. Y esta tercera lo que resalta es la importancia de ser fiel sin importar cuándo regrese. ¿Cuáles son las cosas comunes o las similitudes que encontramos nosotros en estas parábolas? Las tres afirman la venida del Señor como un evento seguro y que el juicio es inevitable. Es decir, anuncian este evento de la llegada del Señor, y que todos sabemos que no está hablando de este personaje de que se fue el amo y dejó. Ese personaje es Cristo, quien tipifica todo eso, que nos ha dejado a nosotros acá y que es inminente que Cristo viene. Esa es una verdad, que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero Cristo viene. Inminente que cuando Él venga, Él va a traer juicio también. Para las personas que han tomado esto como a la ligera, como cualquier cosa, como cuento largo ese que nunca se tiene su cumplimiento, va a llegar el momento del juicio inevitable. ¿Qué es otra similitud? Las tres nos llaman a vivir preparados, vigilantes y fieles. Esa es una de las cosas más fundamentales de estas parábolas, que nos llaman a estar preparados. No sabemos cuándo va a venir Cristo. No sabemos si nosotros vamos a poder verlo. No sabemos si nos van a enterrar y nosotros nos vamos a vivir con esa a morir con esa esperanza. O somos la generación que lo que Pablo dijo de ser transformados y encontrarse con Cristo en las nubes. ¿Se imagina usted eso? Pareciera que el mundo, en la conmoción que está, da impresión de que esto ya se va a terminar, con todo lo que está pasando en el mundo. Podríamos ser nosotros la generación que nos toca vivir todo esto que se anunció tanto. Vivir el momento en el que la puerta se cierra y la historia se cambie, cuando la iglesia de Cristo sea levantada. Pero eso nos invita a estar vigilantes, a ser fieles. No importa cuánto Cristo se demore, yo sigo fiel. No importa que me esté viendo la persona, yo sigo siendo el mismo. No importa que ya me esté haciendo viejo, yo sigo manteniéndome fiel. Así como Daniel, ¿se acuerdan ustedes?
Llegaron a Daniel un montón de años después de que él había servido al rey y le preguntaron: ¿eres tú el mismo Daniel? Y él dijo: sigo siendo el mismo. Años después, Caleb, después de muchos años, estaba listo para tomar la tierra prometida, que la tierra que les habían prometido. Que los años pasen sobre nosotros, pero que no hagan un efecto negativo en nuestra vida espiritual, sino que por el contrario sigamos vigilantes, preparados. Cristo no vino ahora, entonces será mañana. No vino ahora, pues entonces será el siguiente día. No vino, y todos los días preparándome por si ese momento llega. No dejándolo en tardanza y en demora como hacían estos personajes. Mis hermanos, esto Dios no lo está hablando solo por hablarlo. Es un mensaje de nosotros. Las tres parábolas contrastan fidelidad e incredulidad, prudencia y necedad, y preparación e indiferencia. Usted puede ubicarse en cualquiera de las dos. Si usted quiere, usted puede estar dentro de, o sencillamente ser incrédulo y decir: no, yo creo que da un poquito más para estar en el mundo. Puede ser prudente, o puede usted ser un necio y decir: bueno, a pesar de que dice, voy a seguir de la manera que yo creo. Y la necesidad que hay de prepararnos o ser indiferentes. ¿Qué lecciones podemos recordar? No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero lo que sí sabemos es cómo debemos mientras esperamos. Si Dios ha puesto algo en usted, lejos de hacer cualquier otra cosa, es trabajar mientras Cristo viene. Trabajar y esperar con todo el deseo de su corazón para el momento que Cristo ha de venir y redimirnos. Fidelidad no es pasiva, se demuestra en una vida preparada y en acción. Yo soy fiel y eso me hace trabajar a la causa de mi Señor. Eso me hace involucrarme a la causa de mi Señor. No puedo decir yo soy fiel y me quedo pasivo. Yo soy fiel y me involucro porque mi Señor puede venir en cualquier momento y quiero que me encuentre haciendo así, como dice la parábola. ¿Ya? Quiero que me encuentre diligente, que me encuentre en la calle trabajando, que me encuentre haciendo para lo que Él me llamó a hacer. Cada uno dará cuentas. No hay manera de que alguien más dé cuentas por usted, por lo que Dios le ha confiado. Y el regreso de Cristo traerá recompensa para los fieles y otra vez juicio para los infieles. Eso es lo que estas tres parábolas, Cristo, en ese contexto que le decíamos, ¿cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin de estas cosas? Jesús no respondió dando fecha, pero sí dijo: estén atentos y no se desesperen, sencillamente confíen. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de... No sé, ¿va a finalizar usted o finalizó? ¿El pastor no está? Amén, amén. Dios les bendiga.